concrete form. En la forma concreta, todo fue hecho a través del poder del Espíritu Santo. What we see around us today, it has been created by the power of the Holy Todo lo Spirit. que vemos ahora rodeándonos ha sido creado por el poder del Espíritu Santo. So today I'm going to speak about Holy Spirit, Entonces hoy yo les voy a hablar sobre el Espíritu Santo, work of the Holy en Spirit. la obra del Espíritu Santo. Let's go ahead and let's Vamos read a ir John adelante. 14. Y estamos leyendo en el libro de Juan 14, 16 a 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, pero no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesus said that he will pray to Father. Jesús decía que iba a orar al Padre. And after Jesus is resurrected, Y después de que Jesús hubiera resucitado, he will send the Holy Spirit to be with us. él iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. And Jesus said Y Jesús dijo that Holy Spirit will be with us forever. que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Aleluya. So it means that he never leaves us. ¿Qué quiere decir? Que nunca nos va a dejar. El Espíritu Santo, como cristiano nacido de nuevo, mora dentro de ti. But Holy Spirit is something Pero el Espíritu Santo es algo. that the world, person who is not believer, Es alguien que el mundo no puede recibir, he cannot have it no lo puede tener tampoco. Escuchen bien. because it's only meant for believers. Porque solamente está con el propósito para los cristianos nacidos de nuevo. At the moment when you are born again, En el momento en que tú naces de nuevo, you will receive the Holy Spirit to abide on the inside of es you. entonces cuando tú recibes el Espíritu Santo que viene a morar dentro de ti. And after that, if you don't leave God, Y después de eso, si tú no rechazas a Dios, Holy Spirit never leaves you. el Espíritu de Dios nunca te va a dejar. Everything Todo, what God is doing in us and through us, todo lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, everything He's doing through the Holy Spirit. Él lo está haciendo a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Actually, we couldn't do anything without Holy Spirit. ¿Saben qué? Que nosotros no podríamos hacer nada sin el Espíritu Santo. You can't be born again without Holy Spirit. Tú no puedes nacer de nuevo si no tienes al Espíritu Santo. And the strength that believer A has, través de Él nacemos de nuevo como everything cristianos. comes from the Holy Spirit. La fuerza que nosotros tenemos viene solamente del poder del Espíritu Santo. So when you become believer Entonces, cuando tú vienes a recibir a Cristo Jesús en tu corazón and you change inside of you, y hay algo que cambia dentro de ti and the things that are past, y las cosas que están en el pasado, they will be taken away. dice que todas vienen a ser hechas nuevas. And the Bible says that you are new creation in La Christ. Biblia dice que tú vienes a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. That everything happens by the power of the Holy Spirit. Que todo viene a suceder por el poder del Espíritu Santo. Okay, and let's go ahead and let's read more Bible. Vamos a leer más en la palabra de Dios. Juan 14, Sí, Juan 14, 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. How do you think the disciples, when they were with Jesus, ¿Cómo creen ustedes que los discípulos cuando estaban con Jesús, how do you think that they wrote after that Gospels? cómo creen que después de eso tuvieron que escribir todos los evangelios, todas las cartas? Jesus said that everything I have done and I have said, Jesús les dijo, todo lo que yo he hecho, todo lo que les he dicho. the Holy Spirit reminded them about it. Es el Espíritu Santo el que les va a recordar cada cosa a ustedes. Or also everything that was written in the Old Testament. También todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Prophets and people who wrote Old Testament. Los profetas y la gente que escribieron el Antiguo Testamento. They received everything from the Holy Spirit. Ellos también recibieron todo a través del Espíritu Santo. They were guided by the Holy Spirit. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. And Holy Spirit is one who is teaching us when we are believers. Y el Espíritu Santo es aquel que nos enseña la palabra cuando somos cristianos nacidos de nuevo. Actually, John is writing in his letter
Por cierto, el apóstol Juan escribía en sus cartas that you don't need anybody's teaching, que decía, no necesitarán maestro. but the Holy Spirit who is living on the inside of you teaches Dice, you about everything, about all necesitarán, things. que te enseñe, porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a explicar las cosas de Dios. It doesn't mean that you don't hear preaching and you don't receive teaching and preaching. No quiere decir por eso que no necesitemos enseñanza de la palabra, que no seamos discipulados. No quiere decir eso. Because you definitely need it to be edified and to grow up as Christian. Porque definitivamente tú lo necesitas para ser edificado y para que crezcas como un cristiano, ser discipulado. But it means that nobody can lead you astray when you have Holy Spirit inside of Pero you. ¿qué quería decir con esto? Que nadie te puede desviar. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo morando de ti, Él te va a mostrar cuando alguien te quiere dar una enseñanza que no es. Nobody can teach you about wrong doctrine when you have Holy Spirit guiding you, living on the inside of No, you. nadie te podría dar una doctrina incorrecta si el Espíritu de Dios tú no le estás permitiendo que te guíe. Of course, even preacher or believer can say you something that is not so biblical always. Claro, ¿verdad? Podemos encontrar a un cristiano o un maestro que te puede decir algo que no es tan bíblico. But it doesn't mean that it's wrong doctrine. Pero de alguna manera, ¿verdad? No te está diciendo una doctrina incorrecta si dijo una cosita que no iba. There is difference between wrong doctrine and teaching that is not biblical. Es una cosa, I dos try to cosas muy explain this. diferentes, a ver si lo trato de explicar, que una cosa es diferente lo que es una falsa doctrina y lo que es That is not biblical in teaching, o for algo que no example. es bíblico, ¿verdad? The thing is that's why it's so important to know the Word of God and to read the ¿Y Word por of qué, God mis by hermanos? yourself. ¿Y por qué precisamente, mis hermanos, es de extrema importancia, vital, que tú conozcas personalmente la Biblia, que tú la leas diariamente? ¿Por qué es tan importante? Because the more you know Bible, Porque entre más tú en tu vida personal conozcas la Biblia de pe a pa, the more you know God's will and more you know what is God's will in your life. entre más tú leas la palabra de Dios, la escuches la palabra, tú vas a estar más guiado por el Espíritu Santo, tienes más comunión con el Padre y su palabra, estás todo el tiempo alimentándotela. But when God is speaking to you, He's speaking to you through the Holy Spirit. Pero hablando de cuando el Padre te habla a través del Espíritu Santo. Everything what we are doing in our Christian life and in life is the work of the Holy Spirit, what He's doing Todo on lo the que inside nosotros of us. estamos haciendo, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Okay, we read still Y John vamos a 15 and leer 26. en el libro de Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. It is Holy Spirit who is testifying about Jesus. ¿Quién es el que testifica de Jesús? El Espíritu Santo. When Jesus said, when comes Consolador, Cuando venga el Espíritu Consolador, el Consolador, the Greek word, original word of Consolador in Greek means el origen de la palabra Consolador en griego it means somebody who is by you to help you. es para la palabra paracletos, que quiere decir aquel que está llamado al lado para ayudarte. And amplified it means. Y en lo amplificado And quiere you read decir, all these things dice, over here. se traduce, dice, como defensor, abogado, intercesor, ayudador, consolador, consejero. Amén. Holy Spirit is everything. O Is sea, all of this. el Espíritu Santo es todo, está todo lo necesario en el Espíritu, hermoso Espíritu Santo de Dios. Somebody who defends you means Alguien que te defiende, ¿qué quiere decir? that Holy Spirit is one who is defending you Que el Espíritu Santo es aquel que te defiende. before God against Satan's accusations. Ahí frente a Dios te está defendiendo de las acusaciones del diablo. You know, if somebody is accusing you in your mind, Sabes que, por ejemplo, que tienes acusaciones en tu mente. it's never God.
Siempre que tú tienes acusaciones, reproches, nunca son de Dios. God doesn't even accuse unbelievers. ¿Sabes qué? Ni siquiera el Señor, Dios, ni siquiera Él acusa a los incrédulos. It's always Satan who is accusing you. ¿Sabes quién es el acusador siempre? El diablo. He's accusing you about your past, what you did in the past. El diablo siempre te está acusando. Mira lo que hiciste, mira lo que no hiciste en tu pasado. He can accuse you about it, what you did yesterday, Te viene a acusar, mira lo que hiciste ayer. and about all different kind of things. Y toda clase de cosas que te quiere siempre acusar. But do you know what? Pero ¿sabes qué? Under the new covenant, Bajo el nuevo pacto, el cristiano del nuevo pacto, nosotros. Satan can't go before God to accuse you. ¿Sabías tú que el diablo no puede ir frente a Dios a acusarte? It's very different Es muy when in the diferente. Old Testament. Muy diferente lo que era en el antiguo pacto. When Satan was accusing Job before God. Lo que leemos en el Antiguo Testamento es muy diferente para nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Because the covenant was different. Acuérdate, hablando de Job. But Mucha Jesus- gente se refiere al libro de Job pero no tiene nada que ver con el cristiano del nuevo pacto. Acuérdate cómo lo acusó. ¿Quién lo acusaba? El diablo. But Jesus redeemed you of that Pero already. ¿sabes qué? El Señor Jesús ya te redimió a ti también de esas acusaciones. Aleluya. So Satan doesn't have any place to go to accuse you before God. Entonces el diablo, si tú estás de parte de Cristo Jesús, no tiene ninguna parte ni suerte para ir ahí a acusarte frente al Padre. Aleluya. He can accuse you personally, but you don't have to listen to it. Él puede traerte acusaciones personalmente, reproches, pero no lo escuches. Aleluya. Because if he can't accuse you before God, he can't accuse you either. Porque si no puede acusarte frente al Padre, pues menos te va a acusar a ti, a no ser que le crean las mentiras, ¿verdad? So Holy Spirit literally means defender, lawyer before God for you. Entonces, el Espíritu Santo quiere decir que Él es el que te defiende, Él es el que se está ahí frente a ti, intercediendo por ti frente a Dios Padre. And this happened by the crucifixion of Jesus when he redeemed you from Satan's power. Y esto viene a suceder cuando el Señor Jesús se levantó de los muertos. Él vino a redimirnos dice que del poder de Satanás. Holy Spirit is lawyer for you. El Espíritu Santo es, Mica, Lawyer, avocado. Él es el abogado de nosotros. It means, read it in Spanish, habla en favor nuestro como abogado delante del Padre. Amén. Yeah, Y- but this is what Holy Spirit is. Imagínate que no está ahí reprochándote, está recomendándote con el Padre. Míralo, Él entregó su vida a ti. Dale chance. Él quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? And Holy Él nos Spirit, anima el Espíritu Santo, aleluya. and Holy Spirit is interceder. El Espíritu I mean, Santo means that he's praying for us. intercede por nosotros, Por está nosotros cuando somos- orando siempre frente al Padre. It means that Holy Spirit, if you feel weak, Entonces el Espíritu Santo, si tú te sientes débil, when you need intercession, cuando tú necesitas when you need intercesión, prayer, cuando tú necesitas oración, Holy Spirit is praying for you. ¿sabes? El Espíritu Santo está intercediendo por ti. Because the Bible says Porque la Biblia dice that He helps us in our weakness. que Él nos ayuda en nuestras debilidades. If we don't know what to pray for, La Biblia, ¿qué nos dice? Dice que si nosotros no sabemos ni siquiera a veces cómo orar, the Holy Spirit is praying for us el Espíritu Santo ora por nosotros intercediendo con by, gemidos, by unheard words. con gemidos dice, ¿cómo se dice? Indecibles. And that's why also speaking in tongues is very important. Pues es por eso que el hablar en nuevas lenguas a través del Espíritu Santo es de extrema importancia, mis hermanos. I have heard so many He testimonies escuchado tantos testimonios. where somebody has started to speak in tongues, suddenly he doesn't know why. Cuando un cristiano que está lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar en nuevas lenguas, orando, de pronto le dio el Espíritu Santo que interceda en nuevas lenguas. And later on, he understood it Y luego- and he heard it. Y en ese momento no sabe ni por qué, pero después se viene a dar cuenta, San Elizabeth Tilta, ¿sano?
Y, no nopeasti. Okay. Muy no. No. Muy Por rápido. ejemplo, mi Muy hermana rápido. aquí en Puebla tuvo aquí un accidente hace como 2 meses y el coche quedó deshecho, se le fue encima y el de ella también, y era como para que estuviera muerto. Pero ella dice que desde la mañana que se levantó sintió ahí el Espíritu Santo diciéndole, ora en nuevas lenguas. Salió, fue al centro de Puebla, iba orando en nuevas lenguas, regresó a donde vive, iba orando en nuevas lenguas y sentía todo el tiempo eso de orar en nuevas lenguas. Pues no sabía que de pronto se pasa un borracho del carril y se le viene encima y ahí hubiera quedado. Entonces me dice, Eva, yo hoy estuve orando en nuevas lenguas y ahora entiendo por qué. Gloria a Dios. So No le when you- pasó nada y a los otros tampoco, hasta Dios protegió a ese borracho, oremos por él, ¿verdad? Que So está salvo. when you are praying in tongues, Entonces, cuando nosotros oramos en nuevas lenguas, you are praying physically by your mouth, tú estás usando tu boca de manera física, but you don't know what you are praying for. pero aunque no entiendas esas palabras, ¿qué está saliendo de tu boca? You don't understand it, but Holy Spirit knows because the words are coming from the Holy Tú no lo Spirit. entiendes, pero el Espíritu Santo está entendiendo. Él es el que te está intercediendo por ti. Holy Spirit is helper. El Espíritu Santo de Dios es el ayudador, dice la palabra. Holy Spirit is helping us when we have difficulties and temptations. El Espíritu Santo de Dios dice la palabra que nos ayuda cuando tenemos dificultades y tentaciones. Everybody has once in a while difficulties and temptations. Cada uno I think podemos so. tener de vez en cuando unas dificultades o unas tentaciones, ¿no? Even Jesus had temptations. Hasta el Señor Jesús tenía tentaciones. He was tempted 40 days in the desert. Ahí los 40 días que estaba ahí, ¿verdad? En el desierto, Él fue tentado. So yeah, I hope that nobody comes to tell me that you never have any temptations, even if Jesus had Entonces, them. espero que nadie venga a decirme, yo nunca he tenido una tentación, mi hermano, porque hasta el Señor Jesús tuvo. And in the case of Jesus, you can see En el caso del Señor Jesús lo vemos, ¿qué pasó? how Holy Spirit was helping him. Cómo el Espíritu Santo de Dios estaba ahí para ayudarlo, para reforzarlo. And also in Gethsemane, Y ahí en el Getsemaní, when Jesus went through the worst temptation in his whole life, cuando vino la peor tentación del Señor Jesús en toda su vida en el Getsemaní, where he was tempted so much and he was suffering so much, cuando él estaba sufriendo tanto, cuando estaba en el peor tormento, tempted for what? tentado, ¿por qué? To give up what he was gonna do. Para que se rindiera, para que no hiciera la obra que tenía que hacer. And Jesus was suffering so much Ahí estaba sufriendo tanto. that he was sweating El blood. Señor Jesús dice la palabra de él que estaba hasta sudando gotas de sangre. But Holy Spirit was helping him to go through that Pero el temptation, mismo that Espíritu suffering. Santo estaba ahí ayudándolo para fortalecerlo en ese momento de tan gran tentación. Because you understand, by his own strength, by human strength, he couldn't do it. Porque tú sabrás, ¿verdad?, que él con su propia fuerza en sí, en la calidad humana que estaba como hombre en la tierra, no lo hubiera podido hacer, la redención por nosotros. Okay, Holy Spirit is helper. Entonces entendemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. And Holy Spirit is consolador. Y nuestro Espíritu, el Espíritu Santo es el consolador. Consola en medio del dolor, tristeza y necesidad de ánimo. Amén. Amén. When you feel sadness, Cuando tú sientes tristeza, if you are sad, si estás triste or if you are discouraged, o estás desanimado, if you have pain, tienes dolor, the Holy Spirit helped console it. tristeza, desánimo, vacío, el Espíritu Santo de Dios, Él es el que te consuela, ¿lo sabías? Mikä se sana englanniksi? Mä en suomeksi muista, mikä se on. Counseling. Counseling. En medio del okay. Él nos consuela, ¿verdad? Yes, but it's Holy Spirit who's doing that work in Pero you es when el you feel Padre, like that. el hermoso Espíritu Santo de Dios, aquel que nos está consolando en medio de nuestras tristezas. The Holy Spirit is guiding you. He is El hermoso Espíritu Santo es aquel que nos guía, hermanos. guía, dirige a los creyentes en la voluntad de Dios. Amén.
when you hear from God, Cuando tú oyes de Dios, it's Holy Spirit who is guiding you and speaking to es el you. Espíritu Santo de Dios el que te está guiando. Because always when God speaks to you, Porque siempre cuando el Espíritu Santo de Dios te habla, He only speaks through the Holy Spirit. siempre nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. And when you need direction in your life, Cuando tú necesitas dirección en tu vida, I mean that when you have to make decisions in your cuando life, tienes que hacer decisiones en tu vida and you pray to God, y estás orando al Señor and then suddenly after that you feel, this is what I have to do. y después de la oración tú sientes, ok, sí Señor, yo siento que esto tengo que hacer. It means that idea comes from God and by the Holy Spirit. Esa voz viene, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Quiere decir, está el Espíritu Santo de Dios allí dándote la guianza. When Jesus said that He will remind me about everything what I had spoken, El Señor Jesús nos decía, también dice que Él les recordará todo lo que yo les he hablado. so that guidance and that reminder came from the Holy Spirit. Esa guianza, ese recuerdo, esa memoria te la pone el Espíritu Santo para que tú te recuerdes. And you understand, when you are a believer, Y tú sabes, tú entenderás, cuando tú eres cristiano, you want to do the will of God. cuando eres un cristiano nacido de nuevo, es obvio que quisieras hacer la voluntad de Dios. A person who is not believer doesn't know will of God. La persona que no es cristiana, nacida de nuevo, no puede conocer cuál es la voluntad de Dios. It happened to me immediately when I became a believer. A mí me sucedió personalmente, inmediatamente que vine a recibir a Jesús en mi corazón. My attitude and thinking changed immediately. Inmediatamente que yo recibí a Cristo en mi corazón, mi actitud cambió completamente. And after that, right away I wanted to do will of God. Y después de eso yo lo que quería hacer era la voluntad de Dios. Because I started to know will of God. Porque yo comencé a leer también cuál era la voluntad de Dios. And to know the will of God comes by guidance of the Holy Y Spirit. para conocer la voluntad de Dios está la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios que te guía. Ok, permite que oigamos la voz de Dios en nuestro espíritu. Amén. Holy Spirit, fortalece espiritualmente al creyente para vivir en victoria. Amén. Entonces, everybody wants to live in victory. Y verdad, todos quisiéramos vivir en victoria. But ¿Cuántos no Jesus quieren? said, Jesus said that we live more than in victory when we are in Him. Y cuando nosotros We are more than conquerors estamos in en Him. Jesús, la palabra nos dice que en Jesús somos más que vencedores. No solo vencedores, más que vencedores. Aleluya. And something that is fantastic is that fantastic. Y algo What is que es fantastic is fantástico, hermoso, maravilloso. es enviado para estar siempre al lado del creyente como un ayudador constante. Constante. Sí. Amén. He will always is and will always be with El us. Espíritu Santo siempre estará con nosotros y en nosotros, si se lo pediste que viniera a tu corazón. Él no se va a cansar de interceder. Okay, I'm done now because I don't have any more time. I Parece past que my ya time already. terminé, Overpassed. ¿verdad? But Porque I'm gonna tenemos pray más for tiempo you. para I'm gonna pray for compartir. you. Sí, dice que sí, el pastor que todavía No. ya cayó tan. ¿Seguro? Ok, ya. Okay, okay. Sí, un poco más. Okay. sí. No es la cosa Es que, porque, ajá. pero Yo- si yo otra tengo que reunión agarrar empieza, razón, ok, sí, algo muy rápido, sí. Antes de orar por Aquí, ustedes. este es muy importante, muy rápido este. Esto es muy algo de corto, extrema corto. Este, importancia, lo que es Juan 16, del 8 al 11, ¿sí? Dice, y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. This is what I will still explain. Esto es lo que todavía les quisiera explicar, hermanos. This is interesting. Esto es muy interesante, escuchen. Jesus said when Holy Spirit comes, ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando el Espíritu de Dios venga. so He has come already. ¿Qué quiere decir? Ya vino, ¿sí o no? He came after Jesus was resurrected in Pentecost. ¿Se acuerdan, verdad? El Espíritu Santo de Dios descendió cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Y en el día de Pentecostés dice que fue derramada la promesa del Padre para derramar su Espíritu aquí. And after Jesus said when Holy Spirit has come,
Y entonces el Señor Jesús en ese tiempo antes les decía, les explicaba, cuando venga el Espíritu Santo, He will reprove the world of sin. les estaba explicando lo que les iba a pasar. Decía, Él les va a reprochar al mundo, What do we usually understand as sin? al mundo de pecado. ¿Qué es lo que nosotros entendemos siempre como pecado? Everything that man does against God's will Todo is lo que el sin. hombre hace en contra de la voluntad de Dios. If you are doing drugs, if you are fornicating, Todo lo que es un pecado que podríamos conocer, estás drogándote, when you are fighting, fornicando, when you are killing somebody, estás peleando, chismoseando, or even mintiendo, even if you alguien are, que mata a alguien. whatever wrong you are doing sin. Cualquier cosa mala, ¿verdad? Conocemos con pecado. But do you know what? Pero ¿sabes qué? That is not sin that leads to death. Pero en sí ese no es el pecado que te lleva al infierno. I mean to spiritual death. Para la muerte espiritual. You are a person who is not believer, he is not condemned because of that. La persona que no es cristiana nacida de nuevo no es condenada por eso. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, Jesus said, sin because they don't believe in me. dijo, de pecado. ¿De qué? ¿Cómo explicó el pecado? Dice, porque no creen en mí. Lo That is real sin and that is actual sin. Ese es el pecado real, que tú no creas en Jesús, que no quieras recibir a Jesús, porque sin Jesús pues vas a seguir pecando peor, ¿no? That leads a person to spiritual death, that he doesn't have eternal life. Porque ese es el pecado más grande, porque tú rechazas la gracia de Dios y quieres seguir viviendo a tu manera, entonces no estás recibiendo la salvación de vida eterna. Of course, when we are believers, we are not supposed to live in sin. We are not supposed to sin against God. Y To do sin. obviamente cuando tú eres un cristiano nacido de nuevo, tu naturaleza cambia. Ahora tú quieres hacer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo, no quieres pecar, ¿verdad? But actually, sin what Jesus mentioned is because if somebody does believe in him, he doesn't have eternal life. Entonces, ¿cuál es lo que el Señor estaba diciendo? El Espíritu Santo de Dios convence al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque su pecado más grande es rechazar a Jesús. Punto. Ya con eso, ya, ¿para qué le haces más? He is living under condemnation and judgment of God. Esa persona, And he will go to hell como, when he dies if como he viva doesn't de believe in monja, de Jesus. monje, de papa, de lo que sea, si no está rechazando a Cristo en su corazón y reconociéndolo como Señor y Salvador, pues va a ir a condena eterna porque está rechazando a Cristo. And I want to correct something now. Y quisiera corregir algo ahora. What Jesus said, ¿Qué dijo Jesús? convencerá al mundo. He will reprove the world. Dice, convencerá al mundo de pecado. Jesus didn't say that he will reprove believer No of sin. dijo, va a convencer a los cristianos nacidos de nuevo de pecado. It Dice is not así, actually Holy no. Spirit who is reproving you if you do sin. Entonces, If you are escucha believer. bien, de acuerdo a esto, no es el Espíritu Santo el que te está reprochando de pecado cuando estás pecando. Because you believe in Jesus already, you don't need to be reproved for that. Porque tú ya has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, te has arrepentido, ya no tienes que ser reprochado ni acusado de eso. But person who is a believer, who is unbeliever, Pero la he needs persona- to be reproved of sin. Pero escucha bien, la persona que no es cristiana, nacida de nuevo, ellos sí necesitan ser reprochados de pecado. And Jesus said, judgment, no esperas, judgment, sí. Y continúa aquí, dice, No, righteousness. primero dice que righteousness. la obra del Espíritu Santo va a convencer al mundo, al incrédulo, Of de righteousness. pecado, de justicia, y de That they juicio. need to be put to right position with God. De justicia, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nos va a convencer de ponernos en la posición correcta. When you have become believer, you are righteous before God and you are wholly sanctified. Entonces está aquí hablando, ¿verdad? Cuando una persona viene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios nos viene a poner en la posición correcta ante Dios. It means that God sees you 100% perfect through Christ, your spirit, when you are a believer.
Entonces esa justicia, el Señor nos viene a justificar. ¿Y qué quiere decir la justificación en el cristiano nacido de nuevo? Pues que el Señor te pone en una posición diferente a la que estabas, te ve como perfecto, no un pecador. Your actions and your flesh is not perfect, it's completely imperfect, and your soul too, but your spirit is perfect before God. Pero acuérdense, en tu cuerpo físico, en tus emociones, puede haber cosas imperfectas y pecado. Pero el Señor nos está viendo en el espíritu. ¿Se acuerdan lo que les enseñamos aquí? Alma, espíritu y cuerpo, no nada más somos uno. Los que estuvieron acá, que bueno que entienden la diferencia. By being born again. Pero a través del Espíritu Santo venimos a nacer de nuevo, y en la parte espiritual es donde el Señor nos ve perfecto en nuestro espíritu. And third thing, Jesus said, of No en la carne. attachment. Ni en las emociones. Attachment. Entonces nos está diciendo que todavía nos dice que de juicio nos va, convence el Espíritu Santo, dice que convence de juicio. Because the prince of this world is judged. ¿Por qué? Porque el espíritu el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. When Jesus died in the cross, on Cuando the Jesús cross, murió en la cruz, Satan was cast out of a believer's life. People who believe in Jesus, he is cast out. el diablo ha sido echado fuera de la vida de aquellos que reciben a Cristo Jesús en su corazón, como ahora hacíamos, ¿verdad? Estábamos orando también por eso. Jesus said, now is the time for judgment of this world. Y estaba diciendo el Señor Jesús, ahora viene el juicio de este mundo. Now the prince of this world will be cast out. Dice aquí que ahora el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. It means out of the life of people who believe in Jesus. Ya ha sido juzgado, echado fuera de las vidas de aquellos que reciben a Cristo Jesús en su corazón. He doesn't have any space or any part in believer's life anymore. No viene a tener ni parte ni suerte en la vida del cristiano nacido de nuevo. But judgment by redemption of Jesus came to him. Pero When Jesus died on the cross, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él es el que nos vino a hacer ese juicio, esa justicia por nosotros. okay, Amén. I'm going to pray for you shortly. Aleluya. Amén. Sí, gracias. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar una oración muy efectiva. Amén. Intensivo, Aleluya. efectivo, corto, Amén. intensivo, efectivo. Amén. Amén. Para hacer una buena oración, Sí. qué bueno que se levantan, gracias a Dios. No necesita hacer una oración No, larguísima. Las oraciones del Señor Solamente Jesús eran con- así y ya, ¿verdad? Entre más te tardes, crees que oras más, realmente es el poder de Dios. Näitä lapsi pieni, mikä on siellä, minkä puolesta rukoiltiin. Y Luca, Luca. el bebé que está ahí, Joo. ajá, Hänellähän on uskoa siihen, että hän paranee, kun hänellä ei voi olla epäuskoa. ¿sabes qué? Que Luca tiene fe para ser sanado. Él no puede tener incredulidad. Joo. Ja Jumala ei tarvii hänen uskoa enää, mutta Jumala tarvii vanhempien uskon siihen, että hän Pero paranee. escuchen bien, Jorge y su mamá y la suegra. Él no puede tener incredulidad, pero Dios necesita que ustedes cooperen con el Espíritu Santo, que tengan fe en Dios. But you don't have to do anything else, just believe that by words of Jesus, he is healed already. Y ustedes no tienen que dudar nada más que creer que por las llagas de Jesús en la cruz que fueron hechas, Él ya fue sano. Esas llagas ya le sanaron hace 2000 años. At the time when we made this prayer, he was healed already. Y cuando nosotros hagamos aquí, cuando nosotros hicimos esa oración aquí abajo, Él ya fue sanado. And after all, I believe that healing happened physically then. Y yo creo que después de eso, la sanidad física se va a empezar a manifestar. ¿Cuántos lo creen? But in reality, Pero en realidad, it happened 2,000 years ago. ya esa sanidad sucedió hace 2000 años. When Jesus was wounded, Cuando el Señor Jesús fue lacerado. when